Bitcoin sube fuertemente, pero cuidado ahora, porque así como cuando hay que tener cuidado cuando estamos cayendo, también hay que tener cuidado cuando estamos subiendo. En el video de hoy vamos a ver por qué esto sigue pasando, cómo puede afectar lo de Venezuela a las criptomonedas y qué es lo que yo espero de cara a un futuro con Bitcoin y criptomonedas. Antes de continuar, ya sabes que si te gusta esta clase de contenido, te invito a suscribirte y darle me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder traer mejor calidad de videos. Y sin más, vamos con el análisis. Bueno, para el video de hoy podemos ver cómo Bitcoin ha roto este triángulo bajista que tenía, este famoso triángulo que estaba más o menos al nivel de los 90.000, logró romperlo y lo está rompiendo con fuerza. Al momento que estoy grabando este video está subiendo un 2,35%. Y también tenemos que hablar de las altcoins, que como podemos ver hay algunas altcoins que se han venido comportando mejor estos últimos tiempos, como por ejemplo es el caso de XRP. XRP desde el 31 de diciembre viene subiendo un 17%, ¿ok? Luego también podemos ver el caso de Ethereum, que está subiendo pero ya con más tranquilidad, ¿ok? Pareciera que se le estaría acabando el impulso alcista de Ethereum. Pero nosotros sabemos que acá lo importante es Bitcoin. Si Bitcoin sigue subiendo, Ethereum va a seguir subiendo, ¿ok? Estos son divergencias que podemos encontrar en el corto plazo, pero a largo plazo, si una sube, la otra también lo hace. Luego, para todos los que pudieron comprar en precios de ballenas, que se estuvo avisando en este canal, estuve avisando en varios videos, estamos en precio promedio de ballena, es momento de compra, estamos en miedo extremo, es momento de compra. Bueno, los que compraron al precio de las ballenas actualmente están ganando un 12,66% en Ethereum. Y ahora, si tú estás pensando en entrar en estos momentos, vamos a hacer también un análisis de qué es lo que le puede parar al corto plazo. Bueno, si nosotros nos queremos adentrar al corto plazo, la primera métrica que deberíamos ver es esta métrica, la cual nos marca la liquidez acumulada que tenemos en el activo. Nosotros ya sabemos quiénes mueven el mercado, ¿verdad? Los market makers y las ballenas. ¿Qué buscan esa gente? Liquidar a la mayor cantidad de gente. Porque para que los market makers ganen dinero, tienen que liquidar a la gente. ¿A cuál gente liquidan? A la gente común y corriente, así como tú o como yo. Podemos ver en este gráfico que la liquidez acumulada está más de la parte baja, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que es combustible para ir a esa parte, ¿ok? O sea que si los market makers quisieran liquidar a la mayor cantidad de gente, en estos momentos le conviene tirar el precio para abajo. Ojo, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar ya de inmediato, pero sí es bueno tenerlo en cuenta si estás pensando en entrar en estos momentos. Esto obviamente considerando que tú estás yendo al corto plazo. Si vas a largo plazo, déjame decirte que todavía son buenos momentos de compra. Quédate al final para ver los fundamentos. Bueno, podemos ver la diferencia que tenemos actualmente. En la parte baja, o sea, cayendo, tenemos 8,46 billones de dólares acumulados, ¿verdad? Mientras que si subimos, tenemos un total acumulado de 1,23 billones. Pero ahora si nosotros sabemos que el mercado siempre va a intentar hacer el mayor cantidad de daño posible a la gente, tenemos que pensar de qué manera el mercado puede hacer esto. ¿Cómo puede hacer daño a la mayor cantidad de gente posible? Bueno, nosotros sabemos con diversas métricas on-chain que la mayoría de gente en estos momentos estaba bajista, o hace una semana estaba muy bajista, ¿verdad? Que ya se venía a ver market. Entonces, como mucha gente cree que el precio está bajista, ¿qué le hace daño a esa gente? Obviamente que el precio suba, pero no que el precio suba unos días, porque si sube unos días, bueno, puede ser un movimiento natural para seguir cayendo. Lo que realmente le haría daño a esa gente bajista, que es la mayoría, es que el precio suba unas semanas, ¿ok? Que suba 2 semanas más o menos. Una vez que el precio suba 2 semanas, que llega a un precio, supongamos, de 100.000, en ese momento todos los que estaban bajistas se van a confundir, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, tal vez que empezamos a subir, tal vez que se viene ya el rally, y en ese momento los bajistas entrarán en el sistema, ¿ok? Y cuando todos esos bajistas entren en Bitcoin, en Ethereum, en ese momento los market makers, ¿qué tendrían que hacer? Venderles, tirar el precio para abajo y los únicos que ganan en esa jugada son los market makers. Por lo tanto, si lo vamos a pensar de esa forma, el mercado tendría que subir más o menos hasta los 98.000, 100.000 dólares para luego, en ese momento, ver cómo estamos parados en el mercado. Porque según cómo estemos parados en el mercado, vamos a ver si vamos a seguir subiendo o si se puede venir un corto retroceso para liquidar a la gente. Pero aquí lo importante es el largo plazo. ¿Y cómo nosotros podemos interpretar si son momentos de compra o momentos de venta? Bueno, uno de los indicadores más fuertes es el interés de la gente. En esta métrica podemos ver el interés social que hay por Bitcoin. En la línea naranja estaremos viendo el interés social y en la línea celeste estaríamos viendo el precio de Bitcoin. Podemos ver cómo cada vez que esta línea naranja marcó picos, fueron para marcar techo de mercado. Porque nosotros sabemos cómo funciona esto.
Lo que hacen las ballenas, que ellos estaban comprando hace semanas, todavía siguen comprando, no te preocupes. Pero lo que hacen las ballenas es comprar cuando todo el mundo tiene miedo, en esos momentos ellos acumulan, ¿verdad? Luego, como son gente muy poderosa, todo, empiezan a sacar muchas noticias positivas. Entonces empezamos a ver por todo lado que Bitcoin es positivo, el precio empieza a subir de la nada, ¿ok? Antes de esas noticias el precio ya viene subiendo de la nada, por arte de magia. Luego sacan todas las noticias positivas, entonces todo el mundo se entera de esto, todo el mundo quiere ganar dinero, entonces la gente invierte en Bitcoin, Ethereum, en las criptomonedas y en ese momento de FOMO, cuando todo el mundo quiere entrar porque se están quedando atrás, es en ese momento donde esta métrica nos marca el interés social en picos, en más altos. Y en ese momento, ¿qué hacen las ballenas? Venden. Por más que sean todas noticias positivas, en esos momentos ellos están vendiendo. Para luego, una vez que venden todo, agarran la ganancia de las compras realizadas anteriormente, tiran el precio y ¿saben cuál es la única gente que pierde? La gente común y corriente, el retail. Pero déjame decirte una cosa, si estás todavía en estos momentos en el sector y estás viendo este video, eres una de las pocas personas que todavía le interesa el sector. Por lo tanto, es algo muy positivo. Estamos en momentos de suelos. Estás comprando, estás viviendo estos momentos de suelos. Para luego, cuando el precio suba demasiado, considerablemente, poder venderle a la gente que recién esté entrando. Así que bueno, si nosotros estamos yendo a largo plazo, todavía son puntos atractivos de compra. Luego seguimos en miedo. A pesar de la subida de los anteriores días, el precio sigue en miedo. Entonces seguimos con desinterés, seguimos con miedo. El precio tendría que seguir subiendo, ¿ok? Porque para hacer daño a la gente tiene que hacer eso, subir. Y una vez que el precio sube, todo el mundo empieza a hablar del activo. Y en esos momentos, ya cuando lleguemos a neutral, a codicia, bueno, tal vez que se vea una pequeña corrección. Pero si nosotros estamos invirtiendo de acá a 3 años, estos son puntos buenísimos de compra, ¿ok? Y no deberías asustarte por el corto plazo. Luego de otra empresa que me gustaría hablar es de MicroStrategy. Como ustedes sabrán, MicroStrategy es la tercera empresa con mayor Bitcoin que hay actualmente en el planeta. Por lo tanto, se puede decir que es como un Bitcoin apalancado. Cuando Bitcoin sube, esta sube mucho más. Y cuando Bitcoin retrocede, esta retrocede mucho más. Podemos ver cómo desde sus últimos máximos ha caído un 67% y desde sus máximos históricos ha caído un 72%. Por lo tanto, un rebote en estos momentos, sabiendo que Bitcoin está teniendo unos rebotes, un rebote de un 20% no se me hace nada descabellado. Tienes que entender que cuando estábamos en $400, había mucha gente comprando, mucha gente que estimaba que el precio podía llegar a los $1000, ¿ok? Porque supuestamente Bitcoin venía la alt season. Entonces había mucha gente comprando por estos niveles. Y ahora nosotros podemos comprar la misma empresa a un 70% más barato. Por lo tanto, esto es algo positivo. Si llegan más caídas posteriormente, ya no van a ser mucho más, ¿ok? No va a caer mucho más el precio. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, son buenos momentos para ir ingresando a esta clase de activos. Obviamente tienes que tener en cuenta que esto es mucho más volátil que Bitcoin. Mientras que Bitcoin te cayó un 30%, esta te cayó un 70%. Por lo tanto, es mucho más volátil, mucho más riesgoso. Y como podemos ver, la tendencia en MicroStrategy sigue siendo bajista. No está formando un suelo, como podemos ver que ya lo está haciendo Bitcoin. Bitcoin ya ha estado acá consolidando. Esto es un movimiento muy sano, muy bueno para el mercado. Este movimiento me puede indicar de que pueden venir semanas de subidas, ya que como lo mencioné muchas veces en este canal, luego de una caída fuerte, viene un tiempo de consolidación, esto es algo sano, para luego sí subir el precio nuevamente. No es que el precio va a hacer esto muy rara vez lo hace. Por lo tanto, lo que podemos observar que está pasando actualmente en el mercado es una recuperación sana y sólida. Pero ojo, no te estoy diciendo que no pueda caer de acá al siguiente día o de acá a 2 días, porque el corto plazo es muy volátil. Y si llegarían esas caídas, aparte ya sabemos que tenemos mucha liquidez en la parte baja, ¿no? Si llegarían esas caídas, son solamente para sacarte del mercado. Si no estuviste comprando en estos precios promedio de ballenas, en estos suelos, y quieres entrar ahora al mercado después de haber subido un 13%, tienes que saber que el mercado siempre va a dar oportunidades, ¿ok? Simplemente es aprender de los errores, corregirlos para luego no equivocarse nuevamente. Yo no sé si es buen momento de ir ingresando ahora mismo al mercado, luego de haber subido ya, como les digo, un 13%. Pero lo que sí sé es que si tienes una perspectiva de cara a largo plazo, cuando digo largo plazo me refiero a años, obviamente son muy buenos momentos de compra, obviamente. Pero si tu visión es a corto plazo, bueno, tienes que tener en cuenta las métricas que hablamos de la liquidez total acumulada.
Luego también podemos ver cómo las ballenas, luego de estas últimas subidas, siguen acumulando, ¿ok? Siguen viendo precios atractivos, pero ya no lo están haciendo con tanta fuerza como lo estaban haciendo anteriormente. Pero también ten en cuenta que las ballenas no están acumulando para venderte de acá a una semana o de acá a un mes. Ellos acumulan para vender recién cuando forman todo lo que le dije, todo ese FOMO. Por lo tanto, ellos no están pensando en vender de acá a una semana o de acá a un mes. Sí van a vender cuando el precio suba considerablemente, cuando todo el mundo esté hablando del sector. Y en ese momento vamos a estar mostrando aquí métricas que van a verificar que estamos en zonas de ventas. Pero hasta ese entonces tenemos que estar tranquilos gestionando nuestro riesgo y gestionando nuestra liquidez. Recordemos algo muy importante. Es muy importante tener liquidez en los mercados. Esto siempre hay que hacerlo. Si bien uno piensa que, bueno, si tiene un 100%, si está invirtiendo menos, va a estar ganando menos. Pero lo que no consideran es que supongamos que dejamos una liquidez de un 20 o un 30%. Bueno, con ese 20% que dejamos de liquidez, primero, en caso de que vengan caídas, nos estamos salvando de caer con el 100% de nuestro portafolio, solamente estamos cayendo con el 80%, y también podríamos comprar en buenos precios, en precios de oferta. Por lo tanto, dejar una liquidez siempre es algo importante. Uno no tiene la bolita de cristal, uno no sabe exactamente qué va a pasar con el mercado. Por lo tanto, como no podemos tener el 100% de aciertos, siempre es bueno dejarte algo de liquidez para aprovechar posibles descuentos. Obviamente la cantidad que vamos a dejar de liquidez en nuestro portafolio depende del momento del mercado. En momento de miedo, en momento de angustia, en momento donde la gente no le interesa el sector, ahí es cuando más tenemos que tener comprado nuestro portafolio. Ahí es cuando menos liquidez se tiene que dejar. Mientras que cuando todo el mundo está hablando del activo, bueno, ahí deberíamos empezar a guardar mucha más liquidez. En estos momentos yo tengo poca liquidez acumulada, ¿ok? Tengo tan solo un 10%. Por lo tanto, si el mercado sigue subiendo y llega más o menos Bitcoin a 100.000, bueno, estaré considerando en tomar un poquito más de liquidez, pero muy poquito, porque mi perspectiva de cara al mediado largo plazo es alcista. Pero yo no digo que soy alcista porque a mí me convenga ser alcista, sino por muchos fundamentos. Ya lo he dicho reiteradas veces, para mí este 2026 va a ser un año alcista. Y esto porque, como ya sabemos, la liquidez que se estima que se va a inyectar en este año es mucho mayor a la que se estaba inyectando en años anteriores. Aparte, sabemos que Estados Unidos tiene una deuda terrible, ¿ok? ¿Cómo Estados Unidos va a refinanciar la deuda? Bueno, con las stablecoins. Esto ya se lo conté en anteriores videos, pero bueno, le hago un pequeño resumen. Las stablecoins se crean por empresas, ¿verdad? Empresas privadas. Estas empresas privadas crean las stablecoins, que es la más conocida, tenemos el USDT. El USDT es una moneda digital respaldada por el dólar, ¿verdad? Pero este dólar no queda en la nada. Este dólar va a parar a la tesorería de Estados Unidos. De esta forma, la empresa que crea el USDT se beneficia, ya que está recibiendo una remuneración por dar esos dólares a la tesorería de Estados Unidos. Estados Unidos también se beneficia, ya que está recibiendo dólares, que es lo que quiere para refinanciar la deuda. Y las criptomonedas también se benefician. ¿Por qué? Primero en principal, estas stablecoins se crean a través de la red de Ethereum. Por lo tanto, Ethereum ya se ve beneficiada ya que cobra un porcentaje. Luego, una vez que una persona entra al mundo de las stablecoins, ya está entrando al mundo cripto. ¿Ok? ¿Y de qué depende todo el mundo cripto? De Bitcoin. Entonces, inevitablemente la gente que entra a las stablecoins, inevitablemente terminan entrando también a Bitcoin. Por lo tanto, esto beneficia a Bitcoin, a Ethereum y al resto de criptomonedas. Así que bueno, por esto y muchos otros fundamentos que ya se los estuvo avisando en este canal, es que yo particularmente soy alcista. Este fue todo el análisis por hoy, espero que te haya gustado. Si te ha servido, si te ha sido de utilidad, me ayuda mucho suscribiéndote, dándole me gusta y compartiéndolo con algún amigo o familiar que esté en el sector cripto. Sin nada más que agregar, nos estaremos viendo en otro video y que tengan un buen día. Chau, chau.